Bienvenidos nuevamente a este curso inicial de crochet. En este video les voy a enseñar a hacer el punto alto, también conocido como vareta. Como estamos trabajando en recto, les voy a enseñar, vamos a hacer primero los 3 cadenas de subida que equivalen a aproximadamente al alto del punto. Vamos a girar y vamos a empezar con el punto. En el video anterior les enseñé a hacer el medio punto alto. Es muy parecido, solamente que tiene un paso adicional al otro. Entonces vamos a colocar el hilo alrededor de nuestro ganchillo, vamos a pasar a través del punto, agarramos nuestro hilo, tengo 3 lazadas, vuelvo a agarrar el hilo y paso a través de 2, así, y después nuevamente agarro mi hilo y paso nuevamente por las 2 que me quedan. Vuelvo a repetir, agarro mi hilo alrededor de mi ganchillo, paso en el punto, agarro mi hilo, tengo 3 lazadas, vuelvo a agarrar mi hilo y lo paso a través de 2, me quedan 2, y vuelvo a agarrar el hilo y cierro. Bueno, y así hasta terminar la vuelta, para que quede bien claro. Bien, y este es el resultado final. Este punto también se utiliza mucho para ropa, mandalas, grannies, gorros. El aumento del punto alto es muy parecido al aumento del medio punto o del medio punto alto. Básicamente en un punto tenemos que realizar 2 veces el punto alto. Este sería nuestro primer aumento, repetimos. Y bueno, ahí ya tendría 3 aumentos y bueno, voy a completar la vuelta hasta terminar. Bien, la disminución de la vareta. Primero, envolvemos nuestro hilo alrededor del ganchillo. Pasamos nuestro ganchillo por el primer punto. Agarramos nuestro hilo y una vez más
agarramos nuestro hilo y pasamos a través de las 2 lazadas, nos debería quedar 2. Nuevamente envuelvo mi ganchillo, mi hilo alrededor de mi ganchillo, paso por el segundo punto y agarro mi hilo, vuelvo a cerrar estas 2 lazadas y me deberían quedar en total de esta manera 3 lazadas, y una vez más agarro mi hilo y paso por estas 3 lazadas. Este sería la disminución. Voy a repetir: envuelvo mi hilo alrededor de mi ganchillo, paso por el primer punto, agarro mi hilo y estas 2 primeras lazadas paso mi hilo a través de ellas, me debería quedar 2 lazadas. Vuelvo a repetir, pero en el segundo punto lo mismo, y nos deberían quedar 3 lazadas. Vuelvo a agarrar mi hilo y paso a través de estas 3 lazadas, y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Bien, y este es el resultado final. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscribirse, dejar un comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.